Gracias, Pastor Eva. Buenas noches, hermanos. Hoy en la mañana estaba platicando con una hermana y acordábamos ambos que después de tanto tiempo, para mí es bastante tiempo el que no hemos asistido a la iglesia por temas festivos y que no han habido reuniones. Es como que lo han tenido sumergido en una pila uno y cuando viene a escuchar la palabra de Dios se sale de la pila y al fin logra agarrar aire, ¿verdad? Cuando recibimos esa palabra de Dios hoy en la mañana, qué precioso, qué lindo el estar expuesto a la palabra de Dios. Y de mi parte, qué excitante y qué regalo más grande de parte de mi Señor el poder dirigir el estudio de la palabra de Dios. No sé si ustedes han notado, hermanos, yo creo que no es algo aislado. En estas fechas decimos que celebramos la natividad de nuestro Señor Jesús, su encarnación, pero es lo que menos se celebra, ¿verdad? Yo veo en la familia, fuera de la familia, se reúnen a celebrarse unos a otros. Se reúnen a alegrarse unos a otros, pero de lo que menos se habla es del Señor Jesús. O sea, eso es... aún las familias que se llaman cristianas tienen comportamiento pagano. Entonces, gracias a Cristo por este lugar. O sea, no solo por su cuerpo o la iglesia, sino por este lugar en que de verdad podemos celebrar lo que debemos celebrar. Amén. Que es la encarnación de nuestro Señor Jesús. Amén. Y ese trabajo invaluable que Él hizo para que usted y yo seamos hoy parte de la iglesia y que nos compró con su sangre. Hoy vamos a estudiar a partir de Isaías 52:13, ¿verdad? Algunos versículos yo ya los repartí entre los hermanos, pero si me faltó, veo que la mayoría quienes se los di están acá. Si me faltó alguno de ellos, entonces algunos de ustedes me apoyan. A lo largo del Nuevo Testamento, hermanos, Isaías es el profeta del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. 65 veces son citados versículos del libro de Isaías en el Nuevo Testamento. 23 veces es nombrado Isaías por su nombre en el Nuevo Testamento. Con razón, de una manera informal, algunos comentaristas lo llaman el quinto evangelio. Ya aprendimos cómo Isaías, no sé si se acuerdan, cómo encontró su muerte. De manera grotesca, el rey Manasés de Judá le quitó la vida por la fidelidad del profeta Isaías a Dios. El rey cometió homicidio con Isaías. El gran profeta murió, pero sus estudios perdurarán mientras se predique el evangelio de Cristo. Era Isaías el que venía leyendo el etíope cuando venía de adorar de Jerusalén. Dice Hechos que cuando ya Felipe está dentro de la carroza, el etíope le hizo la pregunta correcta: ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? A lo que Felipe replicó, inspirado por el Espíritu Santo, o le empezó a develar a nuestro Señor Jesús por medio de todas las Escrituras, a partir del libro de Isaías, particularmente del capítulo 53. Amén. Y es que de toda la preciosa Escritura inspirada por Dios en Isaías y en el Antiguo Testamento, pocos capítulos o versículos nos profetizan con tan brutalidad y a la misma vez con tanta hermosura y colorido el trabajo completo de redención que nuestro Señor Jesús hizo por usted y por mí. Oramos.
Gracias, Cristo Jesús. Gracias por no solo estar en medio, sino que estás en mi hermano, en mi prójimo, en mi próximo. El que está a la derecha, el que está a la izquierda, el que está enfrente mío, tiene a Cristo Jesús. Gracias porque esto que vamos a aprender hizo posible que seamos uno en ti, que tú seas nuestro centro, que tú seas nuestro presente, nuestro futuro. Y si nos acordamos del pasado, solo es para acordarnos de cuánto nos perdonaste, de dónde nos sacaste. Y nos recuerda de la morada que estás preparando, como aprendimos hoy. Esa que estás confeccionando hace 2000 años. 7 días te tardaste en hacer la tierra, 7 días literales de 24 horas. Y has estado 2000 años preparándonos lugar. ¿Cómo será ese lugar, Señor? Todo esto fue posible gracias a tu obediencia a lo que el Padre quería y a tu amor mismo. Tú dijiste, pongo mi vida, nadie me la quita, yo mismo la pongo. Amén. Te agradecemos por tanto amor, porque ese es el centro del Evangelio y de Isaías. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, a alguien le di Isaías 52:13. Amén. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Hermanos, ese cambio repentino de este Mesías del versículo 13, fíjense qué tipo de Mesías es. Prosperado, engrandecido y exaltado. 2, 3 versículos después, es un Mesías o siervo estropeado, molido y desfigurado. Ese cambio sin advertencia, ni explicación, ni transición alguna, es lo que algunos judíos, lectores del Antiguo Testamento, no pueden entender. Y que a nosotros, como la Iglesia de Cristo, nos ha sido revelado. Aparentemente nadie estaba preparado para la muerte de este Mesías. Nadie, exceptuando nuestro Señor Jesús. Versículo 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Gracias, amado Milton. ¿Cómo se asombraron? Esa palabra asombraron en el hebreo es shamen. Shamen nunca es utilizado para hablarnos de un contexto positivo. Siempre ese asombrar, porque uno se puede asombrar de cosas positivas. En el hebreo, shamen siempre nos habla de un asombro, pero negativo. Y nos habla más allá que de algo de asombrarse. Shamen quiere decir estar como devastado. Nos denota una persona que está casi acurrucada por lo repulsivo que encuentra que está frente a él. ¿Qué es lo que estas personas encuentran repulsivo? ¿Saben quién es? Nuestro Señor Jesús. El versículo nos lo dice. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. O sea que está profetizando Isaías que este siervo, las personas que se paren enfrente de él, iban a estar llenos de repulsión ante la figura de esta persona por el maltrato que iba a seguir. Si estudiamos el versículo, de eso es lo que está hablando. Dice, fue desfigurado en el mismo versículo, fue desfigurado de los hombres su parecer. La desfiguración de nuestro Señor Jesús, hermanos, comenzó realmente en Getsemaní. Científicamente está comprobado que cuando nosotros somos expuestos a un estrés extremo, a una agonía extrema, estos vasos capilares de aquí de la frente tienden a dilatarse. A tal punto, cuando es extremo el estrés, que se tienden a romper. Por eso algunos de los evangelios nos dicen que aparentemente, o nuestro Señor Jesús estaba sudando sangre.
Pero lo que más aporta para la desfiguración de nuestro Señor, continuando con lo que dice la profecía, y fue desfigurado de los hombres, su parecer, lo que más aportó fue cuando la guardia viene, lo lleva preso, empiezan a llevar de un pretorio a otro a nuestro Señor Jesús. Y particularmente en Juan 19:1, cuando Pilato ordena de que nuestro Señor Jesús sea azotado. El ser azotado, al estilo romano, era bien peculiar. Muchas veces, en gran variedad de situaciones, los criminales que sufrían de este azote o de este castigo morían en el proceso. Porque los israelitas, el estilo de castigar de los judíos era misericordioso. Era 40 azotes menos uno. Pero el romano no tenía límite. Así que para este estilo de azotamiento al estilo romano necesitaba de alguien que lo gerenciase. Esto se le llamaba un lictor. El lictor tenía tanta experiencia que él sabía aplicar el mayor dolor, la mayor agonía sobre el criminal hasta llevarlo al límite sin que el criminal muriese. El tipo de flagelo que se utilizaba tenía un mango de 60 centímetros de madera, de donde era el agarradero. Pegado al mango habían 4 o 5 lenguas, ¿verdad? Y en las puntas de esas lenguas habían pedazos de zinc, metal y hueso. Al estilo romano, al castigo del estilo romano, la posición en que se ponía el criminal no es como nos las han pintado. Porque en las películas o en las imágenes sale que el criminal está parado o está hincado recibiendo. No era así. Los romanos los ataban de las manos, los suspendían de manera de que los pies no tocasen el suelo. Si ustedes combinan esa fórmula, el tipo de flagelo que se utilizaba, más la posición en que estaba el criminal, donde los músculos de la espalda estaban totalmente tensados, se necesitaba de un sencillo roce de parte del flagelo para lacerar la espalda. Hermanos, era tan brutal este castigo que en algunas ocasiones, cuando el criminal era bajado de la posición en que estaba después de recibir todos los azotes y caía al suelo, los órganos internos quedaban expuestos porque se le había quitado toda la piel de este lado de aquí. Capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Despreciado y desechado entre los hombres. Miren el plan de nuestro Padre para con nuestro Señor Jesús. El plan de nuestro Padre, que humanamente el Señor Jesús no fuera importante. Él no era de una familia de pedigrí. No era de una ascendencia conocida. Nazaret, el pueblo en que él se crió, recordemos, él nace en Belén. Esto fue profetizado. Lo de Nazaret no. Nazaret no se menciona en todo el Antiguo Testamento. Y la mayoría de todos los historiadores de este periodo importante, como Flavio Josefo, tampoco mencionan a Nazaret. Era un pueblo sin importancia. Otra cosa interesante de este versículo 3, del capítulo que acaba de leer, hermano. Versículo 3, y no lo estimamos. Ese es un término en el hebreo contable. Es algo parecido a impuesto o contado. ¿Qué es lo que está queriendo decir esto? Que el sumo sacerdote o los torturadores mal estimaron que la persona a quien le estaban aplicando ese castigo merecía ese tipo de castigo. A eso se refiere el hebreo original. Versículo 4 del capítulo 53. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades
sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Es interesante ver, hermanos, que esta profecía, porque en el tiempo que Isaías lo escribe, estábamos hablando de alrededor de 600 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús, la palabra de Dios está hablando en términos pasados. Eso lo que nos asegura es que esto no fue un accidente, que el martirio y la cruz no fue un accidente, era la manera y la única manera que el Señor, nuestro Padre, podía conciliar consigo mismo, con su justicia, a un pecador como yo, como usted. Vamos al versículo 5. 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Este es el versículo central de todo el capítulo 53. Y yo me atrevería a decir, hermanos, que de todo Isaías. No hay verdad más hermosa y asombrosa, como lo dice David en el Evangelio, que el perdón de pecados. ¿Cómo es posible que un Padre eterno en justicia, que no soporta ver el pecado, que no soporta la injusticia, cómo es posible que un Padre, como nuestro Padre, iba a perdonar pecados? Eso es lo que se llama la ley de la sustitución penal o de la expiación. Alguien tiene que pagarlo. Y ese alguien que tenía que pagarlo, según los planes de nuestro Padre, tenía que tener un valor incalculable, porque cuánto pecado iba a llevar sobre sí. Llaga, una palabra hebrea que habla de moretones, lesiones y de las heridas crudas de los trazos del látigo. Fíjense que encontré una descripción forense de lo que sufría el criminal cuando era crucificado, que a mí me tocó al relacionarlo a nuestro Señor Jesús, y quería compartirla con ustedes. Esto lo escribió el líder de la iglesia inglesa del siglo XIX, Frederick Farrar. Oigan lo que dice él. Las torturas se volvían cada vez más insoportables con el paso de las horas. Las víctimas infelices a menudo suplicaban a los espectadores o los verdugos poner fin a su angustia. Con lágrimas de miseria suplicaban a sus enemigos la bendición de la muerte. Estos criminales, algunas ocasiones, habían pasado ya el límite de la vergüenza, a tal así que llorando le pedían a su torturador que le quitara la vida, o a cualquiera del público que iba pasando. Acuérdense que en el estilo romano este era un espectáculo público. Los romanos nunca hicieron de esto privado. Continúa diciendo Frederick Farrar: sufrimiento, mareos, calambres, sed, inanición, insomnio, fiebre traumática, tétano, vergüenza por la desnudez. Los historiadores, hermanos, todavía se tienen que poner de acuerdo qué tanta ropa le dejaban al criminal. Miren qué interesante. En la Segunda Guerra Mundial, la SS o la Gestapo, quienes administraban los campos de concentración nazis, sabían que la forma máxima de humillación para un judío era quitarle toda la ropa, incluyendo el calzoncillo. A los hombres, igualmente a las mujeres. ¿Qué hacían? Los ponían a correr dentro del campo de concentración totalmente desnudos. ¿Qué tipo de desnudez sería la que sufriría nuestro Señor Jesús? Quizá él... Lo que sí sabemos que él sufrió pena. Sufrió pena. ¿A usted le ha pasado alguna vez que hace algo enfrente de los hermanos o hace algo en la calle y le da pena en el momentito? Se ruboriza. El Señor Jesús sufrió la pena máxima, le dio vergüenza. Su vergüenza y la mía. Continúa diciendo Frederick Farrar: venas laceradas, tendones aplastados, latían con incesante angustia, heridas inflamadas por la exposición, gradualmente gangrenando.
las arterias, especialmente de la cabeza y del estómago, por la posición. Se hinchaban y oprimían debido a la coagulación de la sangre. Estas complicaciones físicas causaban tal excitación y ansiedad interna en el criminal que hacía de la perspectiva de la muerte una deliciosa y exquisita liberación. La muerte, ese aguijón tan temido por la humanidad de generación en generación, se convertía en el mejor aliado de los criminales que sufrían este tormento. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Es un hecho interesante, hermanos, que el Espíritu Santo cuando nos revela las emociones de nuestro Señor Jesús, nunca nos dice que se rió. En algún momento dice por ahí que se gozó y alabó a su Padre, pero literalmente nunca nos dice y el Señor Jesús se rió. Se ha de haber reído, él era 100% humano, pero no está registrado en la palabra. Y estamos hablando de una forma de vida. Nos dice que es, aquí en este mismo versículo nos dice, angustiado, afligido. En otro lado dice, experimentado en dolor. Siempre, ese era el estilo de vida de nuestro Señor Jesús. Cuando Él llega a la tumba de Lázaro, Él ya sabe qué va a hacer. Pero dice la palabra que cuando vio a todos los judíos llorando, y a María y a Marta llorando, se conmovió. Gracias. Esa es la palabra, eso es lo que sale en la palabra. Jesús lloró. La viuda de Naín, cuando va detrás del féretro de su hijo, de su único hijo que está muerto, el Señor Jesús ya sabe qué es lo que va a hacer. Pero antes de eso se le acerca y le dice, no llores. Nuestro Señor Jesús estaba sintiendo el dolor que esta mujer estaba sintiendo. Compasión. Dice que cuando miraba la multitud desperdigadas, que tenían falta de un pastor, su corazón se llenó de compasión. Es el estilo de vida de nuestro Señor Jesús, angustiado, experimentado en dolor, no solo en la cruz o en los tormentos, sino en toda su vida, a partir de que empieza su ministerio, después de que es bautizado. Y eso es lo que nos está profetizando Isaías. Que yo me acuerde, hermanos, ¿ya? Y dice, enmudeció y no abrió su boca. Ese mismo versículo que leímos ahorita. Enmudeció y no abrió su boca. Varios héroes de la fe cometieron este error. Varios gigantes de la fe cometieron el error que nuestro Señor Jesús no cometió. Moisés, más que renegar, le pegó a la piedra. Y se acuerdan que por eso, como castigo, no entró a la tierra prometida. Pablo, ese león fuerte y con carácter cristiano, falló también. Le faltó el respeto al sumo sacerdote, tal así que en el momentito le pidió perdón. No así nuestro Señor Jesús, Él no cometió ese error. Qué imagen más preciosa la del Cordero. Cuando se le depone de algún atavío que el Cordero llevaba antes de ir a ser degollado, el Cordero no opone resistencia. Y cuando la persona que va a matar al Cordero lo toma de la mano y lo lleva hacia el lugar que le va a quitar la vida, muchas veces el Cordero le lame la mano a su asesino. Qué mejor figura de la paciencia y humildad de nuestro Señor Jesús ante el castigo que nuestro Padre le impuso. Yo en lo personal solo me acuerdo de 5, hablando de enmudeció y no abrió su boca, yo solo me acuerdo de 5 ocasiones que nuestro Señor Jesús abrió la boca en la cruz. Y la mayoría de las veces que abrió su boca en la cruz era pensando en alguien más. A pesar de lo que nos describe Frederick Farrar, vergüenza por la desnudez, tétanos,
falta de respiración, agonía, el Señor Jesús, que espíritu, pensando en alguien más. Cuando lo están clavando, le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es tal el espíritu de amor de nuestro Señor, que a pesar del dolor estaba más preocupado por la salvación de sus torturadores. Cuando el criminal se arrepiente, el Señor Jesús se vuelve a él y se olvida de sí mismo y se ocupa de la salvación del criminal. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando le llevan a su madre enfrente, ve a su madre enfrente a Juan, se le encarga a Juan. En estas 3 ocasiones, ¿en quién está pensando el Señor Jesús? Se olvida. Es que es humano y es natural que si a mí me meten un clavo, yo piense en ese dolor, es humano. Solo nuestro Señor Jesús, siendo Dios, podía pensar en alguien más, llevando todo ese dolor. La 4ª vez que nuestro Señor Jesús habla es para que la Escritura se cumpliese, que pide agua y dice, consumado es. Y la 5ª vez, la única vez que nuestro Señor Jesús alza su voz, no lo hace contra sus torturadores. Lo hace a manera de oración hacia el Padre para que se cumpliera el Salmo 22, ¿se acuerdan? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es interesante notar, hermanos, que si no me equivoco, es la única vez en que nuestro Señor Jesús no le llama Padre a su Padre, le llama Dios. Porque Cristo está dolido, no solo avergonzado, está dolido que su Padre lo ha abandonado. Y es que ciertamente el Padre abandonó al Señor Jesús en la cruz. O sea que su grito tiene una razón. Pero no lo hizo contra sus torturadores. Versículo 9. ¿Nadie? Si no lo leo yo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, a pesar de todo el castigo y el desprecio que tuvo que pasar este siervo, porque ya vimos en aquella palabra de estimamos en el hebreo, mal calcularon que este hombre lo merecía. El padre organiza un entierro honorable para su hijo. Qué raro, ¿verdad? Despreciado desde su nacimiento hasta el día de su muerte, pero su tumba es una tumba de ricos. Versículo 10 y versículo 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén, hermano Javier. Para celebrar el trabajo completo de redención, el trabajo completo que hizo nuestro Señor Jesús, el Padre le galardona de varias formas. Como leía el hermano Javier, una de ellas, verá linaje. Algunos de nosotros, si tenemos la bendición de Dios, y los humanos, entre comillas, si tienen suerte, pueden ver a sus nietos o sus bisnietos, pero nuestro Señor Jesús verá toda la multitud que Él redimió por su sangre. Verá linaje. Otra forma que será galardonado el siervo. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El siervo será honrado con la satisfacción de ver el plan de redención hasta su conclusión. Otra forma que será galardonado este siervo por su labor. Justificará a mi siervo justo a muchos. El trabajo de redención de nuestro Señor continúa hasta el día de hoy, amados hermanos. Él es nuestro sumo sacerdote que incesantemente intercede por nosotros. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando nosotros pensamos en la encarnación de nuestro Señor Jesús,
La encarnación es ese milagro en que el Dios eterno se convierte en hombre. Eso es la encarnación. Nosotros tendemos a pensar de la siguiente manera. Número 1. Cristo fue Dios en la eternidad pasada hasta el día que nace Belén. Y eso es así. Cristo creó el átomo, Cristo creó el día, la noche, todo para su gloria y para su honra. Él es Dios de la eternidad hasta Belén. Número 2. Luego en Belén vemos que este Dios se convierte en 100% hombre, siendo 100% Dios. Y eso es correcto. Número 3, pero aquí es donde a veces nos quedamos cortos. Lo que pasamos por alto es que este sumo sacerdote que está intercediendo por usted y por mí en este momento y todos los días es un hombre. 100% Dios y un hombre con cuerpo glorificado por la eternidad. Quiero apoyarme en la palabra de Dios para eso. Lucas 24:39, oigan lo que dice. El Señor Jesús está a horas de la ascensión y llama ante sí a los discípulos para mostrarle que es Él. Miren cómo les dice. Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. O sea, Pastor Evan, nuestro Señor Jesús ascendió con carne y huesos. Por la eternidad. Oigan el amor y la humildad de nuestro Señor. Él siendo Dios, Él pudo haber dicho, ¿yo por qué me voy a hacer hombre? Vaya, me voy a hacer hombre hasta Belén y cuando sea crucificado, pero de ahí para allá quiero volver a ser Dios. Él sigue siendo hombre hoy. Tiene carne y huesos porque la palabra de Dios no puede mentir. A mí me llena de consolación que es un hombre el que está intercediendo por usted y por mí, por puro amor. Oigan este otro versículo, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Habían pasado 40 años ya después de la ascensión de nuestro Señor Jesús. Y Pablo está hablando en términos presentes y continuo, en presente continuo. ¿Y cómo lo llama? Jesucristo hombre. 100% Dios, hombre con un cuerpo glorificado, parecido al cuerpo glorificado con el que usted y yo vamos a ser llevados al cielo. Amén. Amén. A pesar, conclusión hermanos, a pesar de que todo este proceso que le toca vivir de azotamiento, dolor, la cruz y demás, conlleva ira, porque la ira de Dios cayó, en el hebreo dice, dejó caer en este siervo. Ese no es el punto central de la cruz, ni de la resurrección que viene 3 días después. El punto central es el amor de Dios. Mayor amor no tiene a nadie que que alguien ponga su vida por sus amigos. ¿El pecado mató al Señor Jesús? Decía el pastor Evan, sí. Hoy lo decía hoy en la mañana, hoy lo enseñaba. Estaba escuchando la grabación que estoy subiendo. Sí, periféricamente lo mató. Nosotros matamos al Señor Jesús de manera periférica también. Pero directamente quien clavó al Señor Jesús en la cruz fue Dios el Padre. ¿Por qué? Por amor. Él fue el que lo mantuvo clavado en la cruz por amor a usted y a mí. Quiero cerrar, hermanos, con un comentario bien personal. Esto es bien personal. ¿Quieren saber qué es lo que más me tocó de este estudio a mí? Yo, mientras estaba llevando este estudio, en su momento le decía al pastor, estaba estudiando Ezequiel.
Y hice una comparación y de verdad, si volvemos al versículo 10, del mismo capítulo 53, 10, la palabra hebrea de quiso, porque dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Esa palabra hebrea de quiso, ¿saben qué quiere decir eso? Deleitarse o disfrutar. En otras palabras, Jehová disfrutó o se deleitó sujetándole a padecimiento. Miren, pero Ezequiel 18, 23, 32, en contraste, nos dice que Dios no se complace en la muerte del impío. ¿Quieren saber qué es lo que más me tocó a mí, hermanos? Dios, que no se complació en mi muerte ni en su muerte, tomó placer en la muerte de su siervo, su Hijo, el perfecto. ¿Por qué? Por la teología de la expiación. Era la única manera que Dios podía perdonar nuestros pecados, tenernos junto a Él y satisfacer su propia justicia. Esa es la teología de la expiación o de la sustitución capital, como le llaman algunos teólogos. Él satisfizo completamente la justicia y puso lejos nuestro pecado para siempre con la muerte de su Hijo. Como dice Salmo 103, 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el capítulo 53 nos dice, de Isaías. ¿Cómo lo hizo Dios? Ahora nosotros lo sabemos. Qué bendición. Bendito Cristo. Viva Cristo, hermanos. Amén. Amén.